Lo sucedido la noche del viernes dejó a todos sorprendidos, y no fue solo por la llamada inesperada de Carmen Borrego a su hijo José María. En ese instante, quedó claro que lo que inicialmente parecía un programa ordinario se convertiría en un episodio cargado de tensión y emociones encontradas. Pero lo más relevante no fue únicamente la llamada en sí, que nadie comprendió del todo, sino las consecuencias emocionales y familiares que puso en evidencia, exponiendo la incomodidad general que se vivía en el plató. Carmen, lejos de optar por una conversación privada o una solución más calmada, decidió exponer en público un conflicto familiar que ya de por sí era delicado. Este tipo de situaciones, donde los problemas familiares se ventilan en un medio televisivo, siempre generan controversia, y este caso no fue la excepción. Carmen, visiblemente afectada, llamó en directo, lo que dejó a todos atónitos, incluido su hijo José María, quien hasta ese momento había mantenido una postura firme sobre no permitir que su madre asumiera el papel de abuela. Antes de entrar en más detalles sobre la acalorada discusión, queremos recordarles a todos nuestros seguidores la importancia de apoyar el canal. No olviden dar un me gusta a nuestros vídeos, suscribirse al canal para estar siempre al tanto de todas las noticias y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros nuevos contenidos. Es completamente gratuito y nos ayuda enormemente a seguir ofreciéndoles la mejor información y entretenimiento. Es aquí donde el verdadero conflicto se desata. José María, pese a reconocer que había cometido un error al no dejar que su madre ejerciera como abuela, admitió que no tenía muy claro cómo revertir la situación. Sin embargo, en lugar de buscar un acercamiento en privado, Carmen decidió realizar una llamada en directo, lo que no solo generó incomodidad entre los presentes, sino que avivó una tensión familiar que ya llevaba tiempo acumulándose. La falta de discreción y el momento elegido para hacer esa intervención hicieron que muchos espectadores se preguntaran si esta situación no podría haber sido manejada de una forma más apropiada, lejos de los focos y las cámaras. El ambiente en el plató se volvió cada vez más tenso, sobre todo cuando Terelu Campos, quien se encontraba en el epicentro de este drama familiar, comenzó a mostrar signos de frustración y cansancio. La reacción de Terelu era comprensible. No solo estaba tratando de desempeñar su papel en el programa, sino que también se veía arrastrada por los problemas personales de su hermana. A lo largo del programa, Terelu no se sabía bien si estaba actuando como colaboradora, directora, psicóloga o una mezcla de todo, pues parecía estar en todas partes, intentando contener las emociones mientras el caos familiar se desenvolvía en directo. La situación llegó a tal punto que no se sabía si Terelu actuaba en defensa de su hermana o como una mediadora tratando de evitar que el espectáculo se saliera de control. Mientras tanto, la entrevista con José María tomó un giro inesperado. Muchos creían que iba a ser un monólogo repetitivo, donde José María simplemente reafirmaría su negativa de mantener contacto con su madre. Sin embargo, lo que sorprendió a la audiencia fue su disposición a acercar posturas, especialmente por el bienestar de su hijo, el nieto de Carmen Borrego. Esta revelación trajo consigo una luz de esperanza, pues por primera vez parecía que José María estaba dispuesto a reconsiderar su decisión y permitir que Carmen tuviera un papel más activo como abuela. Fue un momento que, aunque inesperado, dejó entrever un posible futuro de reconciliación. A pesar de este aparente avance, todo se vio empañado cuando Carmen Borrego decidió intervenir de nuevo. Esta vez, en lugar de continuar con el tono conciliador que se había empezado a formar, Carmen pareció llevar la conversación a un terreno emocionalmente cargado, mencionando a su madre, María Teresa Campos, y afirmando que si ella estuviera viva, no podría entender cómo su nieto había llegado a actuar de esa manera. Este comentario, lejos de calmar los ánimos, solo sirvió para avivar el fuego y aumentar la incomodidad entre los presentes. Las caras de Terelu y José María lo decían todo. Ambos estaban visiblemente avergonzados, incapaces de controlar una situación que ya había sobrepasado los límites de lo razonable. La llamada de Carmen fue rápidamente cortada, y no sin razón. Era evidente que la situación había alcanzado un punto crítico, y la intervención de Carmen no solo no aportó nada positivo, sino que aumentó la tensión de una conversación que ya era lo suficientemente delicada. Muchos se preguntaron en ese momento si la exposición pública de un problema tan íntimo como este era realmente necesaria, o si Carmen había optado por esa vía como un último intento desesperado de llamar la atención de su hijo. Tras la llamada, el plató quedó sumido en un silencio incómodo, y la entrevista, que hasta ese momento había mostrado atisbos de reconciliación, terminó abruptamente. A pesar de todo, lo que sí quedó claro fue que José María reconoció su error y expresó su deseo de cambiar las cosas a partir de ese momento, permitiendo que Carmen pudiera ejercer como abuela. Sin embargo, también dejó entrever que esperaba que su madre reconociera sus propios errores, lo que añadió un nuevo matiz a la conversación.
La reconciliación, aunque posible, parecía depender no solo de José María, sino también de la capacidad de Carmen para asumir su parte de responsabilidad en el conflicto. En resumen, lo sucedido la noche del viernes fue un episodio cargado de emociones, donde los problemas familiares de los Campos quedaron al descubierto ante la mirada de miles de espectadores. Lo que inicialmente parecía una entrevista más terminó siendo una montaña rusa emocional, marcada por intentos de reconciliación, pero también por la falta de discreción y tacto en la forma en que se manejó la situación. Ahora queda esperar si este aparente paso hacia la reconciliación entre José María y Carmen Borrego logra consolidarse o si, por el contrario, los viejos rencores seguirán interfiriendo en la relación familiar. Lo que es indudable es que esta situación no dejó indiferente a nadie, y probablemente seguirá dando que hablar en las próximas semanas. Es evidente que la conversación pendiente entre José María y Carmen Borrego sigue siendo un tema sin resolver, y la llamada de anoche dejó en claro que esta situación familiar está lejos de encontrar una solución definitiva. Carmen, al intervenir en directo, demostró una vez más que no tiene reparos en llevar estos asuntos al ámbito público, pero lo que más desconcertó fue su insistencia en mencionar a su madre, María Teresa Campos, quien falleció hace más de un año. Carmen argumentaba que, si su madre estuviera viva, estaría sorprendida y molesta por lo que estaba ocurriendo. Esto dejó a todos perplejos. ¿Qué sentido tenía involucrar a una persona que ya no está en un conflicto que claramente debería ser resuelto entre los vivos? José María, por su parte, ya había dado un paso importante al reconocer que cometió un error al no permitir que su madre ejerciera su rol de abuela. Esta admisión, aunque significativa, no fue suficiente para apaciguar la situación. Lo que quedó claro es que, aunque la relación entre José María y Carmen parece irreparable en este momento, él estaba dispuesto a permitir que Carmen desempeñara el papel de abuela en la vida de su hijo. Sin embargo, este avance se vio empañado por la actitud de Carmen, quien parecía más interesada en continuar con una narrativa de reproches y menciones fuera de lugar que en aceptar la apertura de su hijo hacia una posible reconciliación parcial. Lo más insólito de la noche fue la intervención de Ángela Portero, quien como de costumbre no dejó pasar la oportunidad de señalar lo que todos estaban pensando pero nadie se atrevía a decir. Ángela, en su estilo directo y contundente, destacó la aparente hipocresía de la familia Campos. Comentó que, a pesar de que todos los miembros de la familia insisten en mantener una imagen de dignidad y respeto por su vida privada, no tienen reparos en vender su intimidad cuando les conviene. Este comentario, aunque incómodo, tenía mucho de cierto. La familia Campos ha vivido durante años en el ojo público, y aunque tratan de aparentar que no participan en el juego mediático, la realidad es que han hecho de su vida personal un negocio. El comentario de Ángela no se quedó ahí. Fue más allá, apuntando directamente a la contradicción en la que viven. Se envuelven en un aura de respeto y decoro, pero no dudan en aprovechar cada oportunidad para exponer su vida en los medios. Es una doble moral que queda cada vez más en evidencia, y anoche fue un claro ejemplo de ello. Lo que debería haber sido un espacio para que José María y Carmen se acercaran, terminó siendo un espectáculo televisivo que solo profundizó las grietas en su relación. Aunque lo dicho por Ángela Portero podía parecer duro, es difícil no estar de acuerdo con su análisis. La familia Campos ha sabido manejar su imagen pública durante años, pero cada vez es más evidente que esa imagen de dignidad que intentan proyectar está construida sobre bases frágiles. La situación se agrava cuando consideramos que, mientras intentan mantener las apariencias, todos en la familia terminan participando del mismo negocio, la exposición pública de sus problemas personales. En este caso, la relación entre José María y Carmen, lejos de solucionarse, ha quedado más expuesta que nunca. La entrevista de anoche dejó momentos incómodos, especialmente para Terelu Campos, quien parecía cada vez más nerviosa a medida que avanzaba la conversación. Terelu, que en muchas ocasiones ha actuado como mediadora en los conflictos familiares, se vio en la incómoda situación de tener que lidiar con las preguntas de sus compañeros y las revelaciones que poco a poco iban saliendo a la luz. Uno de los momentos más tensos de la noche fue cuando su sobrino, José María, mencionó unos audios comprometedores de su esposa Paola, grabados en su salón de estética, donde aparentemente hablaba mal de Carmen. Este comentario dejó a Terelu visiblemente desconcertada. En un intento por desviar la atención, afirmó que en el programa Sálvame nadie sabía de la existencia de esos audios, y que fueron emitidos en directo sin previo aviso. Sin embargo, esta declaración resultaba difícil de creer para muchos, ya que es bien sabido que el programa suele manejar este tipo de contenidos con mucha antelación. La afirmación de Terelu de que nadie sabía de qué trataban los audios antes de su emisión no hizo más que aumentar la sensación de que la situación se estaba saliendo de control. La reacción de Terelu fue entendible,
considerando el impacto que esos audios podrían tener no solo en su madre, sino en toda la familia. Carmen, quien ya estaba en una situación emocional delicada debido a su conflicto con José María, se habría visto profundamente afectada por las declaraciones de Paola. Sin embargo, lo que quedó claro fue que, independientemente de lo que ocurriera tras bambalinas, el programa decidió emitir los audios, lo que añadió un nuevo nivel de tensión a una noche ya de por sí cargada de emociones. Lo que resultó más sorprendente fue cómo Terelu, quien siempre ha sido una figura clave en la defensa de su familia, parecía incapaz de manejar la situación. Su reacción, lejos de calmar las aguas, solo evidenció lo frágil que es la dinámica familiar en estos momentos. Mientras José María intentaba mostrar una disposición al diálogo y la reconciliación, Carmen parecía más interesada en revivir viejas heridas, y Terelu, atrapada en medio de todo, no supo cómo manejar las crecientes tensiones. Finalmente, lo que quedó en evidencia anoche fue que, aunque José María reconoció su error y mostró una disposición a que su madre retomara el rol de abuela, la situación familiar está lejos de resolverse. Carmen, en lugar de aprovechar este momento para acercarse a su hijo, optó por continuar en una narrativa de victimización y reproches. Terelu, por su parte, se mostró más vulnerable que nunca, incapaz de contener el caos que se desató en el plató. En conclusión, la noche de ayer dejó muchas más preguntas que respuestas. Lo que parecía ser un intento de reconciliación terminó siendo un espectáculo mediático que no hizo más que evidenciar las profundas fracturas en la familia Campos. A pesar de los intentos de José María por abrir la puerta a una posible solución, el comportamiento de Carmen y la actitud defensiva de Terelu solo complicaron las cosas aún más. Ahora, solo el tiempo dirá si la familia Campos logrará superar estos conflictos o si seguirán alimentando el circo mediático en el que, a pesar de sus intentos por negarlo, han estado inmersos durante años. En el mundo de la televisión, todo está milimétricamente planeado. Los guiones se revisan con antelación y los colaboradores, aunque parezca que improvisan, conocen de antemano lo que va a suceder en cada emisión. Es evidente que, cuando se trata de momentos polémicos, como la difusión de los audios de Paola, la producción está completamente al tanto de lo que va a ocurrir. Estos audios no aparecieron de repente, ni fue algo inesperado que surgió en pleno directo. De hecho, estaban en poder del programa desde hacía varios días. Carmen Borrego, una de las principales afectadas, sabía perfectamente que se iban a emitir. Sin embargo, en televisión, las sorpresas venden, y parte del show es hacer creer a la audiencia que tanto los colaboradores como los implicados no tienen idea de lo que va a suceder. El programa ha construido una narrativa en la que parece que los colaboradores y los familiares están siendo sorprendidos en tiempo real, reaccionando al instante a lo que se va mostrando en pantalla. Pero la realidad es muy diferente. El negocio de la televisión es, en gran medida, el arte de la puesta en escena. Se trata de generar tensión, de mantener a los espectadores pegados a la pantalla, y para ello es necesario crear la ilusión de que lo que ocurre es algo imprevisto. En este sentido, la mentira se convierte en una herramienta más para crear espectáculo, algo que, si bien puede resultar sorprendente para el público, no lo es tanto para quienes están acostumbrados a los entresijos del medio. Uno de los momentos más llamativos de la noche fue cuando Carmen, en pleno directo, se hacía la sorprendida ante la emisión de los audios de Paola, como si no hubiera tenido conocimiento previo de lo que estaba a punto de suceder. La realidad es que, días antes, la producción ya había decidido que esos audios se emitirían, y Carmen lo sabía perfectamente. Sin embargo, fiel a las reglas del juego, decidió seguir con la narrativa de que todo era una sorpresa para ella. Este tipo de teatralidad es parte esencial del espectáculo, donde lo importante no es tanto la verdad, sino cómo se percibe esa verdad por parte de la audiencia. Pero más allá de esta ficción televisiva, lo que realmente dejó perplejos a muchos fue el comportamiento de Terelu Campos durante la entrevista. En un momento dado, Terelu decidió abandonar el plató, alegando que no quería interferir en las respuestas de su sobrino. Dirigiéndose a él con palabras cariñosas, le dijo: «Cariño, no quiero interrumpirte ni influir en tu relato. Prefiero salir, porque estás rodeado de grandes colaboradores que te aprecian mucho y te harán una entrevista excelente». Este gesto, que parecía estar motivado por el deseo de evitar influir en la entrevista, dejó a muchos desconcertados y planteó interrogantes sobre las verdaderas razones detrás de su salida. Desde una perspectiva más crítica, la decisión de Terelu podría interpretarse como una estrategia para evitar ser puesta en una posición comprometida. Al retirarse del plató, Terelu no tuvo que enfrentarse a la difícil tarea de hacer preguntas delicadas a su sobrino, algo que habría sido incómodo para ella, tanto a nivel personal como profesional.
De esta manera, evitó ser el centro de atención y se ahorró posibles críticas por parte del público. Esta actitud sugiere que Terelú no quería arriesgarse a dañar su imagen pública ni poner en peligro su relación familiar. Aún así, su salida también dejó entrever una faceta más humana y emocional. Durante toda la entrevista, Terelú se mostró más como una tía protectora que como una colaboradora imparcial. Este comportamiento, aunque criticable desde el punto de vista periodístico, no necesariamente es algo negativo en el plano personal. De hecho, evidenció que, a pesar de las tensiones familiares que se han hecho públicas en los últimos tiempos, todavía existe un fuerte vínculo afectivo entre ellos. Terelú, lejos de ser una figura distante, mostró un gesto de cariño hacia su sobrino, algo que no pasó desapercibido para el público. Por otro lado, la relación entre José María y el resto de la familia ha sido objeto de numerosas especulaciones. Los medios han intentado vender la idea de que existe una ruptura total entre él y el resto del clan Campos, pero lo sucedido anoche demuestra que esta narrativa no es del todo cierta. Aunque es evidente que hay tensiones y desacuerdos, lo que quedó claro es que la relación entre ellos no está completamente rota. A lo largo de la entrevista, se pudo ver cómo, a pesar de las diferencias, José María mantuvo una actitud respetuosa hacia su tía, y ella, por su parte, le ofreció palabras de apoyo y consejo. Lo más llamativo de todo es cómo, a pesar de los conflictos que se han ventilado públicamente, en la intimidad familiar siguen existiendo lazos que los unen. El hecho de que José María no faltara al respeto a su tía en ningún momento, a pesar de las duras críticas que ha recibido de otros miembros de la familia, como Alejandra Rubio, demuestra que aún hay un nivel de respeto y consideración entre ellos. Alejandra, en diversas ocasiones, ha calificado a José María de niñato y malcriado, acusándolo de aprovecharse de los privilegios familiares. Sin embargo, anoche, la actitud de José María contrastó radicalmente con esta imagen, mostrando un comportamiento mucho más maduro y comedido. El hecho de que Terelú decidiera abandonar el plató no solo fue un gesto que permitió a José María tener más espacio para desenvolverse, sino que también cambió drásticamente la dinámica de la entrevista. La ausencia de su tía, una figura con la que comparte un vínculo familiar muy estrecho, le brindó la posibilidad de expresarse sin la presión que podría suponer tener a una persona tan cercana observando, y de alguna manera, condicionando sus respuestas. En un ambiente televisivo donde cada palabra y cada gesto es analizado al detalle, la partida de Terelú ofreció a José María un respiro, permitiéndole mostrarse más suelto y confiado. De hecho, en situaciones tan tensas y cargadas de emoción, la simple presencia de un familiar puede ejercer una influencia inconsciente sobre lo que se dice y cómo se dice. Al quedar solo con los demás colaboradores, José María pudo centrarse más en dar su versión de los hechos sin preocuparse por herir los sentimientos de su tía o por mantener una postura que pudiera ser juzgada negativamente por ella. Aunque Terelú justificó su decisión como un acto de respeto hacia su sobrino, asegurando que quería que él pudiera expresarse con total libertad y sin ningún tipo de interferencia, esta salida estratégica también levantó suspicacias entre algunos de los espectadores y expertos en televisión. Varios interpretaron el gesto como una forma de evitar verse involucrada en preguntas difíciles o en situaciones incómodas, sobre todo porque la entrevista tocaba temas familiares que la implicaban directamente. La idea de que Terelú prefirió retirarse para no tener que hacer frente a estos asuntos complicados y no verse forzada a elegir entre su rol de colaboradora y su papel de tía ha sido una de las teorías que más eco ha tenido en las redes sociales y los debates posteriores al programa. Sin embargo, pese a esta lectura crítica de la situación, su ausencia no detuvo la entrevista. José María, en lugar de retraerse o mostrarse incómodo ante la situación, aprovechó la oportunidad para desarrollar su discurso con mayor tranquilidad. Sin la presión añadida de tener a su tía presente, pudo ofrecer una versión más detallada de los hechos desde su punto de vista, alejándose de la narrativa dominante que hasta ese momento había circulado sobre la supuesta ruptura familiar. Este espacio de libertad le permitió aclarar ciertos puntos, y en gran medida, mostró una actitud más relajada y abierta que en otras ocasiones, lo cual sorprendió a muchos. Lo interesante de este episodio es que, a pesar de los rumores que llevan tiempo circulando sobre una fractura irreparable en la familia Campos, las interacciones entre José María y el resto de colaboradores, así como los detalles que compartió, sugieren que la situación no es tan grave como se ha pintado. A lo largo de la entrevista, se pudo entrever que, si bien hay conflictos y tensiones, algo prácticamente inevitable en cualquier familia, especialmente cuando se trata de figuras públicas, la relación entre José María y su tía, así como con otros miembros de la familia, no está completamente rota. Esto no solo desmiente la narrativa que se ha vendido durante meses, sino que también abre la puerta a la posibilidad de que haya un camino de reconciliación entre ellos.
La emisión de anoche fue una clara demostración de cómo el mundo de la televisión y la realidad familiar pueden entrelazarse de formas complejas y, en ocasiones, contradictorias. Lo que desde fuera puede parecer un espectáculo espontáneo, lleno de sorpresas y reacciones genuinas, es, en realidad, el resultado de un guión cuidadosamente planificado donde cada participante tiene su rol definido. Los audios de Paola, que en un primer momento parecían haber surgido de la nada, resultaron ser parte de una estrategia deliberada de la producción para crear tensión y generar expectación. Los colaboradores, aunque reaccionaron con asombro, ya conocían el contenido de esos audios de antemano, lo que convierte la sorpresa en una parte esencial del espectáculo. Este tipo de situaciones pone en evidencia la delgada línea que existe entre la verdad y la ficción en el ámbito televisivo. Lo que se presenta como una revelación inesperada es, en la mayoría de los casos, un elemento más del guión que busca captar la atención del espectador. En este sentido, el show televisivo no solo entretiene, sino que también manipula las emociones del público, haciéndolo partícipe de una narrativa que mezcla la vida real con elementos ficcionales para maximizar el impacto. Esto genera un debate interesante sobre hasta qué punto lo que vemos en pantalla refleja la realidad de los protagonistas y cuánto de ello es simplemente un juego de apariencias. El comportamiento de Terelu, aunque criticado desde una perspectiva profesional, también mostró una faceta más íntima y emocional de las relaciones familiares. En su decisión de retirarse del plató, se puede interpretar un deseo de proteger su vínculo con su sobrino, evitando cualquier tipo de confrontación pública que pudiera dañar su relación. Este tipo de gestos, aunque vistos por algunos como un intento de eludir responsabilidades, también revelan el lado humano de las personas que participan en estos espectáculos televisivos. Terelu no solo es una colaboradora de televisión, sino también una tía, una hermana, y su papel en este tipo de situaciones está inevitablemente condicionado por estos lazos familiares. Al final, lo que quedó claro en la emisión de anoche es que, aunque existen tensiones en la familia Campos, la situación no es tan dramática como muchos han querido creer. Los lazos familiares, aunque puedan estar debilitados, no se han roto por completo. La relación entre José María y Terelu, a pesar de los altibajos, sigue siendo sólida, y se pudo percibir una voluntad mutua de mantener el respeto y el cariño a pesar de las diferencias. El hecho de que José María haya podido hablar abiertamente sin faltar al respeto a su tía, incluso cuando ésta no estaba presente, muestra que, a pesar de las dificultades, aún queda espacio para la reconciliación. Ahora queda por ver cómo evolucionará esta relación en los próximos días. Si bien la televisión tiene la capacidad de amplificar y dramatizar las tensiones familiares, también ofrece una plataforma para que se produzcan acercamientos y se aclaren malentendidos. Es posible que, tras lo sucedido anoche, José María y Terelu puedan encontrar un punto de entendimiento que les permita resolver sus diferencias. No obstante, mientras tanto, la televisión continuará alimentando esta narrativa familiar, utilizando cada detalle y cada gesto como material para crear nuevas historias y mantener al público expectante. En definitiva, lo sucedido anoche no solo fue una muestra de cómo la televisión y la realidad pueden entrelazarse de maneras insospechadas, sino también de cómo los lazos familiares, aunque frágiles, pueden sobrevivir a las tensiones y los conflictos cuando hay voluntad de diálogo. Mientras tanto, el público seguirá pendiente, esperando el próximo capítulo de este drama familiar que, aunque basado en hechos reales, también es, en gran medida, un producto televisivo cuidadosamente diseñado para captar la atención de las masas. Y así concluimos con nuestro repaso a los últimos cotilleos del mundo de Telecinco. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de las noticias más candentes. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización y seas el primero en enterarte de las novedades. Nos encantaría conocer tu opinión, así que deja tus comentarios abajo. Comparte tus pensamientos con nosotros y únete a la conversación.